como decimos, de los ideólogos del gobierno. Y referentes intelectuales de lo que es la Libertad Avanza, que seguramente tendrá mucho para decir y una opinión, ¿no?, respecto a estas novedades políticas que tenemos en el día de hoy. Bueno, durante todo el fin de semana, ¿no? Hola, con Agustín. las nuevas figuras del gabinete. ¿Cómo estás, Agustín? Hola Hugo, hola Agustina. Bueno, gracias por el diálogo. Bueno, vemos cambios repentinos y profundos en el gobierno. ¿Cuál es la primera mirada sobre esto? Bueno, la primera mirada es que ha empezado una nueva fase del gobierno a partir del resultado del domingo pasado, fase que se instaló definitivamente con el discurso triunfal de un Milei que mostró signos de humildad, mostró apertura para el diálogo en el contexto de una victoria aplastante. En lugar de pisotear a los aplastados, tendió puentes, por ejemplo, con los gobernadores, que se suponía que eran la tercera vía, la tercera opción. Llamó al diálogo, al consenso, a la unidad para la Argentina que todos queremos. Habló también Milei hace una semana sobre la necesidad de empezar a tener una nueva estrategia en el Congreso Nacional. Y se pensaba que, bueno, quizás era simplemente palabras, pero ahora estamos viendo en los hechos que hay nuevas nominaciones, nuevas designaciones en carteras tan importantes como el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete. Así que esta es una nueva fase para el gobierno, empieza la segunda etapa del gobierno de Milei. ¿Qué esperás y qué lectura haces de Diego Santilli puntualmente, ¿no?, que es la noticia obviamente de la jornada al frente del Ministerio del Interior? Recién algunos invitados nos destacaban, por ejemplo, la capacidad que él puede tener para generar diálogo con interlocutores como por ejemplo los gobernadores que están del otro lado. ¿Qué pensás vos? Bueno, ciertamente, además, Santilli, voy a destacar algo que destacó Santiago Caputo hace un rato en su cuenta de X. Un posteo, sí. Exactamente, que es una persona que apoyó esto desde el día 1. Y es una persona que no viene del núcleo duro de la Libertad Avanza, sino que viene del PRO. Acá lo tenemos. Ahí está. Gran reconocimiento de un tipo que apoyó desde el día 1 de manera incondicional el liderazgo del presidente Milei, ¿no? Y que puso el hombro para dar vuelta a una elección histórica en la provincia y lo felicita, ¿no? Que esto, bueno, es interesante porque se hablaba de Santiago Caputo como quien podría, tal vez, o pudiera haber llegado a ocupar este cargo, el del Ministerio del Interior, pero felicita a Diego Santilli, quien finalmente, bueno, mañana va a tener su primera reunión de gabinete, tal vez. Y apoyar esto desde el día 1 significa que no viene del núcleo más íntimo de la Libertad Avanza, él viene del PRO. Y había mucha gente además que reclamaba un lugar para los cuadros del PRO. Bueno, ahí está, es decir, nada menos que el Ministerio del Interior para un hombre con muchísima experiencia política y, como bien dice Santiago Caputo, fue posiblemente el hombre más importante del domingo pasado, en una elección que se daba por perdida, una elección que a las 6 de la tarde, desde la Libertad Avanza, todavía se pensaba que se podía perder por 7, 8, 9, hasta 10 puntos. Ahora, entonces, ciertamente Santilli se lo merece, claro. Ahora hablamos del rol de Adorni, pero lo quiero sumar a esta conversación, interesante por cierto, a Rucauf, que también posteó, todos se expresan a través de esa red, a favor de la decisión del presidente Milei sobre la elección de Santilli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal, Carlos? Yo creo que el primer tema claro acá es que el gabinete de Milei lo hace Milei. No lo hace nadie desde afuera del gobierno. Lo mismo dijo Fraga, Rosendo Fraga. Bueno, lo hace y el Milei. gobierno también expresa que a través de sus actos se conoce el perfil del presidente. El presidente hace el gabinete, mire, no hay lugar más solitario que el sillón de Rivadavia. El presidente en la definición final toma la decisión, coloca ganadores. Un ganador en la jefatura de gabinete, otro ganador en el Ministerio de Interior. Todavía no se conoce el resto del gabinete que hará el presidente, pero está claro que está poniendo a un hombre como ministro de Interior que puede lograr lo más importante que falta hacer, que son las reformas de segunda generación. El trabajo del ministro de Interior es relacionarse con los gobernadores. Y los gobernadores son los que manejan los legisladores que Milei no maneja. Ojo, después veremos lo impactante que es el Congreso de Milei. Ahora Milei tiene una fuerza muy grande en diputados, con sus aliados puede llegar fácilmente al quórum y ha mejorado mucho en el Senado. Pero realmente a mí me parece una gran decisión. ¿Vos lo ves a Santilli con esa capacidad para generar el diálogo con los gobernadores? Yo a Santilli lo conozco de que él era muy joven y yo era joven aún. Es un tipo muy inteligente, su papá fue muy amigo mío, es un hombre que entiende muy bien para dónde hay que ir, que quiere el cambio de la Argentina
y que, como bien explicaba recién Agustín Laje, que es un agudo observador de la realidad, no es un hombre que viene de la Libertad Avanza. Entonces se pedía amplitud. Bueno, elige lo mejor que tenía el PRO. Lo mismo pasó con Petri eventualmente y con Bullrich, ¿no? Bueno, en su momento. Petri y Bullrich, fíjense, el cuarteto de ganadores, ¿no?, del que estamos hablando, uno será clave en diputados, la otra clave en el Senado, y los otros dos ocupando puestos muy importantes en el gabinete. ¿Qué decís, Agustín, a esto que comenta Rucauf? Bueno, eso yo le añadiría que en el caso de la jefatura de gabinete sí vamos a tener a alguien del núcleo duro de la Libertad Avanza, que es Manuel Adorni. Y efectivamente esto es algo que, según trascendió, no le habría caído muy bien a Mauricio Macri. Bueno, según sus propias palabras fue muy en dura la su red Twitter. social X. Lo cual ratifica lo que Rucauf afirma, es decir, quien arma su gabinete es el presidente de la República, Javier Milei, y no lo hace Macri ni lo hace nadie más. La designación de Adorni también es una muy buena designación porque trae frescura, trae a alguien del núcleo duro que entiende perfectamente en qué consiste el proyecto y en qué, por dónde va a ir la segunda generación de reformas. Y ahí vemos más posteos, ¿no? Sí. Martín Menem, por ejemplo, que acaba de postear, el presidente de la Cámara de Diputados, y dice: felicitaciones a Diego Santilli por su designación al frente del Ministerio del Interior. Su experiencia en gestión y su rol en la Cámara como hombre de diálogo y consenso serán claves para fortalecer el federalismo y acompañar el cambio que lidera el presidente Milei. Bueno, ahí destaca el trabajo en la Cámara, ¿no? También en diputados. ¿Rucauf? La noche de la victoria, yo creo que todos mirábamos la cara de Santilli. Ustedes estaban enfocando la cara de Santilli. Sí. Sí. Yo me entero a las 8 de la noche recién La gran que sorpresa, había ganado, ¿no?, Santilli, pero es muy importante cómo hace subir el presidente, que suele manejar los tiempos con mucha calidad, al escenario, y quienes suben primero son la ganadora de la Ciudad de Buenos Aires y el ganador de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Y qué marca en ese momento Santilli? Algo que me parece que es clave. Esta elección la ganó Milei. Es decir, Santilli se puso una campaña muy difícil al hombro. Ya hemos hablado de esa campaña, ¿no? Ni siquiera él aparecía como la cabeza de la lista, dio vuelta a una elección muy difícil. Pero el mérito, hay que entenderlo, es de Milei. Es Milei quien consigue en Córdoba que un candidato desconocido arrase, que consigue en Santa Fe que otro candidato desconocido arrase. No son los candidatos. Y eso Santilli lo tiene tan claro y lo verbalizó en ese momento. Y eso demuestra la humildad necesaria para hacer el rol que le toca. Porque hay que entender que uno administra los bienes del presidente, es el presidente quien gobierna. Los ministros son solamente correas de transmisión. Bueno, del recién nos pensamiento contaban presidencial. que no solo contó con la venia, sino por supuesto quien lo propone es Karina Milei, que probablemente haya visto lo mismo que está señalando. Claro. Quien acaba de tuitear también es Cristian Ritondo, que fue ahí quien llevó adelante la alianza, ¿no?, con la Libertad Avanza y el PRO. Amigo junto a Santilli. de Santilli, ahí Exacto. está, ¿no? Más de 35 años. Mira, justo arrancás, y Y más de de trabajo 35 compartido, años ¿no? de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como ministro del Interior, Diego. Ahí está, ¿no? Sos un gran dirigente del PRO y sobre todo una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío que tuviste. Te deseo lo mejor en esta etapa, amigo querido, ¿no? Un mensaje muy sentido. Linda expresión, ¿no? Agustín, ¿qué decís? Bueno, yo creo que hay, Hugo, aprendizaje político. A ver. No te olvides que la gente que asumió en diciembre del 23 es en general gente que venía sin experiencia política previa. Y ciertamente hubo algunos tropiezos económicos que tuvieron a la postre impactos en la economía, que es el fuerte de este gobierno, es a lo que vino este gobierno a reparar, a reestructurar. De ahí que empecemos a notar en el discurso político nuevas palabras que antes estaban ausentes. Vos recién leías el de Martín Menem, consenso y diálogo. ¿Qué destacaba de Santilli? Sus virtudes para el consenso y el diálogo en el Congreso. Bueno, ahora lo tendrá que hacer con los gobernadores. Gobernadores que ya se reunieron con Milei, una veintena de ellos, y que están dispuestos a avanzar con reformas que necesitamos todos los argentinos en los 2 años que vienen: reforma del Código Penal, la reforma fiscal, la reforma laboral. Entonces creo que vamos a ver un estilo político distinto
en estos 2 años que vienen. Y si estas reformas traen éxito económico, como se logró con éxito frenar la inflación, reducir la pobreza, reducir la indigencia en este año y medio, si siguen los éxitos económicos y se profundiza este modelo, entonces hay Milei para 2027, una posible reelección, que es algo de lo que también se ha empezado a hablar nuevamente desde el domingo pasado. Rukauf, usted hablaba recién del nuevo diseño de la fisonomía del Congreso. ¿Eso lo acerca al gobierno a las reformas pretendidas? Por supuesto. Acá en este mismo canal y con ustedes, yo anticipé que iba a haber un triunfo de Libertad Avanza. Sí, incluso por 10 puntos lo dijo, Sí. ¿no? Me acuerdo porque quedó ahí en el archivo pocos acertados. Uno pegó, fue Cristian la Boutier, pegó. que es un analista político, joven analista político, que también acertó, y el otro pues, dijo 10, no sé si dijo 31 o 41, ¿eh? No, Sí. ¿también dijo eso? Sí. Ah, bueno, Pero lo bueno, reconocemos. en realidad, Claro. el presidente reclama que la ventaja fue mayor, porque todo depende cómo contás Unión por la Patria. Pero quisiera hacer entonces, a partir de lo que me preguntaste, otro pronóstico para que grabemos. A ver. ¿Mm? Sobre Queda la nervioso, reforma. 2026, en Sí. 2026, el gobierno de Milei y sus aliados van a conseguir las reformas de segunda generación y vamos a ver una Argentina con menos de 400 puntos de riesgo país. Es decir, vamos a ver una Argentina que vuelve a los mercados de capitales de los que tuvo que irse 20 años atrás cuando ¿Y empezó cómo va a el ser drama. ese camino? Como O sea, ¿cómo empezó- se va a cuando empezó llegar el a drama eso? del kirchnerismo. ¿Cómo se va a llegar a eso? ¿Cómo va a ser ese camino? Bueno, en primer Que no es de lugar- un día para el otro. Bueno, no es un día para otro, dije 2026. Por eso me interesa cómo No, va a ser ese camino en el año. Siempre es un camino arduo. Primero, porque la realidad del nuevo Parlamento empieza el 10 de diciembre. Sí. Esto hay que explicárselo a la gente, porque la gente dice, bueno, no. A ver, No, hasta el 10 suman de el 10. diciembre todavía alguna picardía te pueden hacer. En segundo lugar, el primer tema del presidente es que hoy cuenta con pared de defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Supera el tercio en ambas cámaras con sus aliados firmes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que él tiene la facultad de poder hacer muchas cosas por DNU porque no se los pueden voltear. Primer tema. Bloquea el veto. El veto está bloqueado. También está bloqueado la posibilidad de que te inventen una ley absurda como esas que vimos últimamente, que lo que hacían es aumentar el gasto público. Mi ley se va a atar al equilibrio fiscal, porque sabe que el equilibrio fiscal es lo que nos lleva a un dígito de inflación en 2026 y a una inflación del 2% en 2027. Cuando recién hablaba de la reelección del presidente Agustín, estamos hablando de que el presidente, llegando con el 2% de inflación a 2027, está claramente, porque enfrente no tiene nada, enfrente tiene los mismos de siempre. Y un detalle muy importante, Agustina, respecto a esto que estoy diciendo que va a ocurrir. Esto va a ocurrir porque los gobernadores que tienen manejo de los legisladores que le faltan al gobierno para hacer eso, son gobernadores que las propias estructuras productivas de sus provincias le van a decir, no, pero pará, Claro. yo quiero esta reforma, porque esta reforma implica inversión, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de llegar al riesgo país de 400? De que con una nueva legislación la inversión crece, el empleo también y la inflación sigue bajando. Agustín, ¿qué ves para los próximos meses y cuál es la mayor dificultad que para vos va a enfrentar este nuevo gobierno que arrancó con una elección muy favorable? No me lo respondas ahora, vamos y volvemos. Exactamente. Agustín, que veíamos un escenario proclive por el apoyo que obtuvo el gobierno en las elecciones, a favor, pero también no sin no exento de dificultades, ¿no? Como corresponde a la Argentina. Contanos, ¿qué? Mira, a mí lo que pasó el domingo me recuerda en cierta forma a lo que pasó en la segunda vuelta del 2023, es decir, una oposición diezmada, quebrada. La gente durante mucho tiempo respondía a Hugo en las encuestas, y lo hemos comentado acá también, que el principal líder de la oposición era nadie. Te acordarás que durante muchísimos meses, probablemente un año entero al menos, cuando la gente se les preguntaba quién lidera la oposición a Milei, la respuesta mayoritaria por escándalo era nadie. Eso empezó a modificarse en los últimos meses, en algunas surgía Cristina, en otras surgía Axel Kicillof, pero al final el riesgo político que tomó nombre propio, que fue riesgo Cuca,
no fue solamente un eslogan de la electoral, fue una realidad tangible a partir del resultado de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está entonces el riesgo de ahora en adelante? Yo estoy seguro que de ahora en adelante la gente está tan desconcertada sobre quién es el líder de la oposición como un año y medio atrás. Estoy seguro que hoy no sabemos muy bien si la líder es Cristina, si es Axel. Entre ellos se están destrozando en este momento. El peronismo está viendo cómo hace para renacer sin una mochila de plomo tan pesada. Pero ojo, en el 2027, lo que denominamos riesgo Cuca probablemente vuelva, porque todo lo que puede hacer el kirchnerismo para retomar el poder es destruirlo. Y ya es destruirlo todo. Y ya hemos visto que incluso se vanagloriaban, se autocelebraban por la capacidad de destruir el sistema económico en la campaña electoral que acabamos de pasar. Yo creo que lo más difícil entonces, Hugo, no va a ser tanto 2026, va a ser el 2027. Ellos han confirmado este año que la única posibilidad que tienen es hacer volar todo por los aires, solo que esta vez no les salió porque el apoyo de Donald Trump llegó. Y ese es un último factor que quiero mencionar. Cuando ganó Donald Trump, también tuvimos aquí una entrevista y yo decía que esto era muy importante porque Donald Trump valora política ideológicamente a Javier Milei. En general, el análisis político decía que Donald Trump no se iba a fijar en la Argentina, que estábamos totalmente desquiciados y creíamos que los gringos les importaba lo que podía pasar en el sur del continente. Bueno, esto finalmente se mostró que no era así, que Donald Trump apoya a un gobierno de derechas similar en muchas cosas al suyo en el extremo sur del continente. Así que vendrá, creo yo, un 2026 relativamente calmo, con muchas reformas muy importantes, pero el 2027 prepárense porque el riesgo Cuca va a ser duplicado de lo que vimos este año. Gracias, Agustín. Sí. Tenemos más repercusiones que siguen apareciendo en las redes sociales. No, seguimos conversando, sí. Y tenemos a Sebastián Pareja, que dice: felicitaciones, Colo, Diego Santilli, por este nuevo desafío en esta Argentina que estamos transformando. Desde La Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires, vamos a acompañarte en cada paso. Tu éxito es el de todos nosotros, dice Sebastián Pareja. Carlos. Sí. Bueno, creo que hay unanimidad en esta apreciación de las cualidades de Santilli para asumir la responsabilidad del Ministerio de Interior. Pero yo quería referirme a algo que ustedes recién le preguntaron a Agustín respecto al riesgo. Yo creo que el riesgo es que algunos que tienen responsabilidad no entiendan. Por ejemplo. No entiendan, diversos sectores del poder que no entiendan que para que a ellos les vaya bien, también es imprescindible que se aprueben esta reforma de segunda generación. Y doy dos ejemplos. El primero es el movimiento obrero organizado, los sindicatos. Los sindicatos han perdido fuelle, han perdido poder, porque hay más gente en la informalidad que en relación de dependencia. Entonces, los sindicatos han perdido afiliados que se han ido a otros sectores de la vida política argentina. ¿Por qué no encontrar una reforma laboral que le permita a los que están fuera del trabajo entrar al trabajo? ¿Qué le pasa hoy a un empresario pequeño o mediano? Acá está un intendente que es muy valioso y que ha hecho una gran capacidad, con gran capacidad llevado a su municipio una gran cantidad de empresas. ¿Qué le pasa a esas empresas? La primera pregunta es: yo quiero tomar empleado y obrero con la tranquilidad de que no me quiebre, porque si vos sos grande, si vos sos una gran empresa no te afecta, pero cuando sos una empresa chica o mediana te afecta mucho. Y el segundo tema es el mundo empresario grande. El mundo empresario grande, yo he tenido algunas reuniones con varios dirigentes muy importantes, están pidiéndole al gobierno una velocidad de los cambios que nunca le pidieron los que estaban antes. No se puede arreglar un país en 2 años. Claro. Va a mejorar mucho, por eso mi pronóstico el 26 va a ser un gran año para la Argentina, pero todos tienen que ayudar. No tiene que haber, por ejemplo, un sindicato de devaluadores que esté atrás de la presión para una devaluación que se llevaron ahora un bife en los dientes porque ganó más veces que ellos. Diego Valenzuela es intendente, pero también es recientemente electo. Y la pregunta, además de que nos opine sobre los cambios del gobierno, sobre todo de su cercano Diego Santilli o la incorporación de Adorni como jefe de gabinete, es ¿qué pasa si el presidente le pide a él un puesto ejecutivo a esta altura? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien.
Bueno, la verdad que es una buena noticia la de hoy, ¿no? Conozco al Colo mucho, trabajamos juntos en el 23 para gobernar la provincia, no se pudo y seguiremos trabajando cada vez más juntos. Me parece que el presidente Milei trazó un objetivo claro, pasar reformas. Lo decía recién el doctor Rucauf. Viene la etapa de consolidar y profundizar el modelo económico. Para eso se necesitan reformas, especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito impositivo. Yo he hablado mucho esto con Javier Milei. Él quiere hasta poner en discusión la coparticipación. Él quiere correspondencia fiscal, que el que gaste sea el que recaude, bajar la carga tributaria, ir eliminando los impuestos malos, retenciones, que es nacional, ingresos brutos, que es provincial. Para poder llevar adelante estas reformas necesitas músculo político. Sí. Adorni es un tipo que tiene esa muñeca, que además es muy bueno en comunicación, y el Colo tiene mucha experiencia, así que me parecen buenas noticias en pos del cumplimiento, luego de la gran elección que ganamos, del cumplimiento de estos objetivos de reformas. ¿Te puede convocar el presidente? ¿Te imaginas? Habría que preguntarle a él. Yo estoy acá, soy intendente, en breve seré senador en la provincia de Buenos Aires, juego en el equipo donde me toque. Acá lo importante es que al país le vaya bien. Resaltaban muchos recién la posibilidad de que Diego Santilli sea quien tome ahora la posta de generar diálogo, por ejemplo, con los gobernadores, ¿no? Digo, para generar estas reformas que te escuchaba recién que asentías mientras Rucauf hablaba de eso. ¿Cuál va a ser el principal desafío, ¿no?, que va a tener en este sentido? Vos que conoces bien todo lo que hay detrás del debate de estas reformas. El seguimiento de lo que fue la primera reunión con los 20 gobernadores. Sí. Cada gobernador va a poner su impronta, va a poner su idea, aportar y también ponerle peros. Y de esa conversación tiene que salir alguna forma de consenso en avanzar con varias reformas importantes, y yo sumo la del Código Penal, que es clave, la reforma del Código Penal, porque tiene más de 100 años, un código que está totalmente perimido y que nos va a permitir tener más seguridad para las personas. Y el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto. Y agrego otra cosa, Patricia Bullrich. Sí. No se olviden que Patricia va a ser una jugadora clave en esta nueva etapa, porque va a estar en el Senado en un rol muy destacado, donde también se manejan muchas de las variables que tienen que ver con la relación con las provincias, con el federalismo, a través de los senadores, que son los representantes legislativos de las provincias. Así que me parece que ella también va a tener un aporte muy grande en este músculo político para empujar reformas en la Argentina. Ahora seguimos la ronda, pero inevitablemente tengo que preguntar por la desilusión que señaló Macri en su posteo tras la cena con Milei. ¿Qué pensás? Me parece inoportuno ese comentario y, digamos, una incluso reflexión respecto de quién tenía que haber sido el jefe de gabinete. Es una decisión del presidente, y el presidente es Milei. Y también me parece que con esta designación del Colo se consolida lo que nosotros con Patricia y otra gente venimos planteando hace un montón. El PRO y la Libertad Avanza tienen que trabajar juntos. Y me parece que el Colo desde el día 1 estuvo en la posición de acompañar al gobierno de Milei. Así que bueno, también esto me parece que recalcula un poco lo que es la relación con Macri y con el PRO. ¿Nos vamos al móvil? Sí, porque está Ramiro Fornataro, en Olivos. Ramiro. Bueno, Hugo, Agus, buenas noches. Sí, hace un ratito acaba de entrar el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y también los dos economistas, tanto de Pablo como Boyano, se hicieron presentes por este portón de Villate, aquí en la Quinta de Olivos. Así que, como es habitual, todos los domingos, hoy con el agregado, obviamente, de que Diego Santilli antes había sido electo, bueno, ahora finalmente es elegido por el propio presidente como ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán. Así que aquí hay mucha actividad en la Quinta de Olivos. Recién el portón tenía bastante actividad de Diego Santilli primero y posteriormente de los economistas de Pablo y Bogiano, que suelen venir y recurrir aquí a la Quinta los domingos por la noche, pero obviamente además de la música clásica habrá otro tipo de cuestiones, sobre todo con Diego Santilli. Precisamente el presidente Javier Milei lo va a presentar el lunes a todo el gabinete, y es muy probable que el miércoles tanto él como Manuel Adorni juren como ministro del Interior y jefe de gabinete de ministros respectivamente. Dijo Santilli que va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no?, para poder aprobar efectivamente estas reformas, y seguramente es eso lo que se está discutiendo ahora, Ramiro, ¿no? ¿Hace cuánto ingresó Santilli? Y hace unos minutitos nada más, habrá 15 minutos aproximadamente que ingresó Diego Santilli. Lo que sí tendrá obviamente que continuar
con la labor de Lisandro Catalán, ¿no? De hablar con los gobernadores, de ser ese puente entre el gobierno y, por supuesto, los gobernadores que, bueno, armaron Provincias Unidas y ahora con la semana pasada esa reunión ahí en Casa Rosada con todos los miembros del gabinete y también, obviamente, los gobernadores. Bueno, ahora esa tarea va a recalar sobre Diego Santilli. Rucauf, ¿cómo imagina la reunión de mañana de gabinete? 9:30 está convocada. No, yo no imagino que haya muchas novedades en la reunión de gabinete, pero sí me gustaría, cuando hizo recién el intendente y flamante senador por la provincia de Buenos Aires, la referencia a la presencia de Patricia Bullrich en el Senado, sí, me gustaría contarles a ustedes y a los televidentes cómo queda el Senado y la Cámara de Diputados. Yo les mandé unos cuadros muy sintéticos, pero por si no los tienen se los explico. En el Senado, por primera vez en la historia de la Constitución de 1994, el kirchnerismo / peronismo no tiene la cantidad de senadores que ha tenido históricamente. Va a tener 28 senadores esa alianza, pero la alianza de Milei con sus aliados más firmes ya tiene 28, es decir, está a punto de ser la primera minoría de interbloques. La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. Así que no solamente tiene pared de defensa, tiene capacidad de construir las leyes que se necesitan. Y en la Cámara de Diputados el asunto es mucho más importante, porque el presidente y sus aliados pueden llegar a tener quórum propio con bastante facilidad. Agustín. Bueno, dos cosas que me parece que quedan en el tintero. Por un lado, Diego tiene mucha razón cuando dice Mauricio Macri es inoportuno al hacer este comentario, al salir de esta comida con Javier Milei. Yo diría, es doblemente inoportuno porque tampoco podemos decir que Macri ha sido genial eligiendo a su jefe de gabinete. Recordemos que su jefe de gabinete, Marcos Peña, ha sido señalado por el análisis político en general e incluso por los propios como uno de los artífices del fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Con lo cual, que Macri diga a quién hay que poner como jefe de gabinete y si este tiene experiencia o no tiene la experiencia suficiente, me parece que en realidad es doblemente inoportuno. Lo segundo, y es que recién ustedes mostraban un tuit de Sebastián Pareja. Sí. Fíjate los 3 tuits que han mostrado: Martín Menem, Sebastián Pareja, Santiago Caputo. Es decir, nos estamos refiriendo a lo que serían 2 líneas distintas dentro del gobierno. Bueno, las 2 líneas han salido a celebrar esta designación de Santilli, han salido a respaldarla y a destacar las virtudes, con lo cual hay un consenso clarísimo hacia adentro también. Vos querés despejar dudas respecto a las internas, supuestamente. Está Luis Majul con nosotros, enseguida hacemos el pase con él. Tiene muchísima información, en la cornisa van a estar nada menos que el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni, que sigue siendo vocero, y la senadora elegida, pero que todavía es ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así que en instante hablamos con él. Interesante, retomando esto que mencionaba recién Agustín, te pregunto también a vos, Diego, ¿no? ¿Qué pensás sobre esto? Efectivamente, además de generar, o la posibilidad de generar un diálogo, Diego Santilli, ¿también puede cerrar una grieta o no? Bueno, me parece que esto le da más fuerza al gobierno, después de una legitimación popular, electoral muy fuerte, como decía el doctor Rucauf, cambiaron para bien los números de las 2 cámaras. Primero, se elimina la posibilidad del bloqueo, que era lo que pasaba antes, ¿no? Que ante cualquier decisión venía el equipo destituyente a tratar de trabar al gobierno. Pero además, los números con acuerdos van a permitir pasar reformas y eso da gobernabilidad, claro, ¿no? Gobernabilidad a un plan económico. Y sí se van cerrando grietas en tanto se fortalece el gobierno y acá me parece que todo lo del cambio tenemos que empujar el carro para el mismo lado. Esto es en definitiva lo que hoy se está sincerando. Y además, hablando de nombres, yo decía esto, ¿no? Sí. El presidente, Karina Milei, y después un equipo político para laburar con los gobernadores y para pasar reformas en el Congreso. Sí. Adorni, Bullrich, Martín Menem, el Colo Santilli. Ahí está, línea de 4, Carlos Rucauf. Sí. No, yo creo que el presidente, como pasa con todos los presidentes, ganó de una forma abrumadora, lo que alguna vez yo predije como el tsunami Milei, y ahora ejerce todo su poder y él nombra a sus ministros. Yo estoy harto de que inventen que a Milei le nombran los ministros. He visto cualquier cantidad de versiones, algunas en privado y otras en público, de lo que iba a hacer Milei. Milei hizo lo que creyó mejor para su gobierno y va a seguir armando su gabinete, porque esto no terminó, en la forma
que él considere mejor para su gobierno. Agustín. Bueno, y en este armar su gabinete incorpora, como decíamos, a una figura muy importante del PRO, como es Diego Santilli, con lo cual hay que hacer también una autocrítica, y yo soy el primero en hacerla. En mayo, cuando ganó Adorni en Ciudad de Buenos Aires, dijimos, el PRO está muerto. Y al final necesitamos que la gente del PRO apoyara esto. Fue una imprudencia, de la misma forma que fue una imprudencia decir que estábamos listos para enterrar al kirchnerismo, de ponerle el último clavo. Miren, este año hemos enterrado a tanta gente, hemos jubilado a tanto político, enterramos al PRO, enterramos al kirchnerismo, enterramos a La Libertad Avanza después de septiembre de las elecciones de Buenos Aires. Si hay algo que hay que aprender de lo que pasó en la Argentina este año, es que la política es libertad y por lo tanto es contingencia. Nunca se termina nada de manera definitiva, todo puede regresar. Tenemos que saber que entre La Libertad Avanza y gran parte del PRO hay muchos puntos de acuerdo de fondo. Hay que, como dijo Diego, avanzar juntos en el camino de las reformas estructurales que necesita el país, no solamente para el votante de Milei, sino todos los argentinos necesitan esto y lo van a ver en los resultados económicos en los próximos años. Así como ya vieron que era verdad que Javier Milei iba a terminar con la inflación, ya se está hablando de inflación cero hacia mediados del año próximo, así como es verdad que Javier Milei redujo la pobreza de una manera impresionante, así como es verdad que se han acomodado variables macroeconómicas, así como es verdad que el riesgo país ha bajado. Bueno, es verdad también que todos los argentinos van a gozar, van a disfrutar del bienestar que van a traer las reformas que van a ponerse en marcha a partir de diciembre de este año.